con la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos estado hablando creo que llevamos aproximadamente 2 meses hablando sobre la fe y la oración, ¿sí o no? Y yo no sé cuántos, pero yo he sido muy bendecida con esta palabra que el Señor ha venido trayendo. Le doy gracias a Dios con estos temas. Ahora ya se está terminando agosto, estamos finalizando, vamos a entrar en un nuevo tema a partir de septiembre. Y qué bueno, hermanos y amigos, que cada uno de nosotros, después de que cada tema pase, hagamos como un examen, como un autoexamen, y digamos cuánto he crecido o si me ha servido las enseñanzas, la predicación. Amén. Por ejemplo, hemos estado hablando de la oración. ¿Cuántos hemos crecido en la oración? ¿A cuántos el Señor nos ha despertado a orar? Nos ha llamado a buscar más de su presencia, y eso es lo que tiene que pasar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Así que gracias a Dios por estos poderosos mensajes que han estado dando. Yo, como les digo, en lo particular he sido bendecida por el Señor, que ha venido trayendo un despertar en mi vida acerca de la oración, y que cada día sea así. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta tarde, ya llegando a los últimos días, aunque siempre hay que hablar de la fe, siempre hay que hablar de la oración. Esos son fundamentos en la iglesia que no se pueden cambiar, pero vamos a empezar otro tema, aunque siempre van a estar incluidos estos. Sin embargo, en esta tarde, por la gracia de Dios, quiero hablar de la fe. Amén. Quiero hablar de la fe, y vamos a dar lectura ahí en Romanos 14:23. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que la fe es un tema que nos encanta a todos. Romanos 14:23 dice así, en el nombre de Jesús, así sentaditos como están, dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado. Pero nosotros vamos a pegar en esta tarde de la última palabra, de la última frase. Dice, porque no lo hace con fe, pero la última frase dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Con esta última frase nos vamos a quedar, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Gloria a Dios. Y yo no sé, yo soy muy mala para ponerle título a las predicaciones. Yo a veces escucho unos títulos que wow, y me impresionan, pero los míos no impresionan. Pero bueno, algún título le tengo que poner, y en esta tarde le he puesto usando la fe adecuadamente. Amén. Usando la fe adecuadamente. Gloria a Dios. La fe. Esta pequeña palabra de tan solo 2 letras, pero que cuán grandes cosas podemos conseguir con ella, ¿sí o no? Con la fe. Gloria al Señor Jesús. A la mayoría de las personas nos encanta, nos fascina hablar de la fe. Nos encanta que nos hablen de la fe. Es un tema que prácticamente no le disgusta casi a nadie. Gloria al Señor. Pero yo pienso, este es un pensamiento personal en vista de todo lo que hemos ido viviendo en el caminar de estos años, que muchas veces aplicamos la fe incorrectamente. Amén. Que muchas veces hablamos de la fe y la aplicamos a nuestra vida de una manera que es incorrecta. Y no que sea tampoco malo, pero yo quería ponerles un ejemplo. Por ejemplo, la silla. Las sillas son hechas con un fin específico, ¿sí o no? ¿Cuál es ese fin? Sentarnos en ella, ¿cierto? Pero ¿será que las sillas se pueden usar para otras cosas? También, ¿cierto? Pues la fe es igual. La fe ha sido dada por Dios con un fin específico, aunque la podemos usar para otras cosas. Amén. La usamos para orar al Señor, para creer que Dios puede sanar a alguien, ¿sí o no? Para orar para que el Señor nos pueda proveer cosas, y todo eso está bien, eso no está mal, pero ese no es el fin específico de la fe. Amén. Y muchas veces nosotros creemos que sí.
Muchas veces creemos que la fe específicamente es para recibir beneficios económicos, para recibir beneficios físicos y naturales de Dios. Y no está mal, eso es verdad. La fe se puede usar para eso, se debe usar para eso, porque el que no cree no puede recibir, ¿sí o no? Pero al que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Pero la fe tiene un fin más grande, amén, un fin más específico, como aquellas sillas. Aunque las podemos usar para muchas cosas, entre ellas pegarle a alguien. ¿Usted le daría un sillazo a alguien? Pero se puede usar para eso. Pero el fin específico de las sillas es sentarse en ellas. Gloria al Señor Jesucristo. Así que lamentablemente, al quizás a veces ligar la fe solamente al obtener beneficios de Dios, hemos aprendido a asociar la fe con riquezas económicas, beneficios naturales. Por eso usted puede ver por ahí mucha gente predicando sobre un evangelio de prosperidad, y le dicen a uno: es que Dios es el dueño del oro y la plata, y usted es un hijo de Dios, y usted tiene que ser rico, usted tiene que ser millonario, y una cantidad de cosas que no están mal, pero que no están usadas quizás de la forma más correcta. Amén. Así que es muy fácil encontrar gente que quiere que oren por ella para ser sanados. ¿Cuánta gente no le pide oración a uno para que el Señor le sane? ¿Cierto? A los que a veces evangelizamos, hemos salido a evangelizar o le hablamos a alguien, no es sino que usted le diga: podemos hacer una oración para que usted consiga empleo. Y la gente es encantada con eso. Nadie rechaza esa oración, ¿o sí? A la gente le encanta que oren por ellos para que Dios les bendiga económicamente. La gente le encanta que oremos por ellos para que el Señor les sane físicamente. Y la gente fácilmente puede tener fe para esto. Pero ¿cuántas personas le han pedido a usted que ore para que el Señor les salve? Para que el Señor les santifique. Para que el Señor les permita consagrarse más a Él. ¿Cuántos? Pero un poco difícil, ¿cierto? Menos. Es más fácil que la gente le diga: ay, ore por mí que no tengo empleo. ¿Sí o no? Ay, ore por mí que es que me duele la cabeza. ¿Ore por mí por qué? Porque quiero tener mucho dinero. La gente le pide una oración por una cantidad de cosas, pero casi nunca encontramos que alguien nos diga: ore por mí porque yo sé que Cristo viene y yo no tengo ese sentir de buscarlo a Él. Ore por mí porque yo sé que mi alma se puede perder. No escuchamos esas peticiones, ¿sí o no? Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque la gente no asocia la fe con la oración. La Biblia nos dice allí donde leyeron los hermanos, donde leyó la hermana Sandra y leyeron todos ustedes ahí en San Mateo 6:31, que el Señor dijo: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Pero casi siempre hacemos lo contrario. Primero buscamos ¿qué? Las añadiduras, y no queremos saber nada del reino de los cielos. ¿Sí o no? Qué tremendo. Hemos aprendido a asociar la fe mal. Como les digo, no estoy diciendo que sea incorrecto pedirle a Dios cosas que necesitamos. Debemos usar la fe para ellos, porque realmente hay muchas cosas que necesitamos y tenemos que pedirla con fe. Pero la Biblia nos dice que el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad.
Y Él nos manda a hacer primero algo. Y ese algo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de lo demás, Él sabrá. Su palabra dice que Él no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que si nosotros aprendemos a usar la fe correctamente, lo primero que debemos empezar a hacer es buscarlo a Él primero. Buscar su reino primero. Abraham es conocido como el padre de la fe. Amén. Y cuando Dios le llamó a Abraham, Dios le hizo una serie de promesas en las cuales Abraham, el padre de la fe, creyó. Por ello tiene este nombre, Abraham, y conocido como el padre de la fe. Allí en Génesis 12, a partir del verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Aquí podemos ver cómo el Señor llama a Abraham y lo primero que le promete es una tierra. ¿Sí o no? Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y yo te llevaré a una tierra que te voy a dar. Gloria a Dios. Génesis 12:5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Como nosotros podemos ver, la fe de Abraham se fundó en llegar a la tierra prometida. Lo primero que el Señor le dice a Abraham es: sal de tu tierra y de tu parentela. Yo te quiero llevar a otro lugar. Yo quiero que habites en otro sitio. Yo quiero que tú y tu descendencia estén en otro lugar. Así que los pilares fundamentales de la fe de Abraham no fueron las riquezas. Los pilares de la fe de Abraham no fueron las cosas terrenales. Dios le prometió a Abraham una tierra y una descendencia incontable para habitar en ella. Abraham fue llamado a dejar su vieja vida y salir de aquel lugar donde estaba lleno de idolatría y de pecado. Gloria al Señor Jesucristo. Así que Dios llama a Abraham para que salga de esa tierra a una nueva que Él le mostraría. Abraham no sabía a dónde Dios lo iba a llevar, pero él se estaba dejando guiar por Dios porque le creyó que Dios lo llevaría a esa tierra buena, esa tierra de bendición, esa tierra que Dios le había prometido. Gloria al Señor. Abraham entendió el plan y el propósito perfecto de Dios, de sacarlo de aquel lugar donde él estaba para llevarlo a aquella tierra prometida. Hasta el día de hoy, las guerras más grandes que ha vivido Israel son porque ellos reclaman su tierra, pelean su tierra. Han pasado años luchando por ese pedazo de tierra y hasta el día de hoy vemos a ese pueblo protegiendo, pidiendo, clamando a Dios y enfrentándose a grandes guerras por esta tierra, porque Dios se la prometió. Y Abraham, que fue el patriarca de ellos, desde su primer hijo Isaac, eso fue lo que se transmitían generación tras
generación. Dios nos ha prometido una tierra, y aunque han sido sacados de allí, aunque han sido esparcidos por todo el mundo, pero esa promesa siempre ha estado. Ellos siempre han creído en que Dios les regaló esa tierra, en que Dios se las prometió y en que esa tierra les pertenece a ellos. Nadie les ha podido sacar eso de la cabeza. Esa ha sido su más grande fe, habitar en el lugar prometido por Dios, no por cualquiera. Aleluya. Así que Abraham entendió y él transmitió el mensaje a su generación y sus generaciones a las demás, porque Abraham jamás dudó de lo que Dios le había prometido. Abraham decidió desprenderse de todo lo que le ataba a aquel lugar. La mayoría de los que estamos aquí podemos sentirnos en el contexto de Abraham, porque hemos tenido que salir de nuestros lugares de orígenes. Y nunca es fácil dejar tu tierra. Nunca es fácil dejar tu familia, dejar tus costumbres, dejar a los tuyos. No es fácil. Nosotros lo hemos hecho porque se nos prometieron euros, riquezas, prosperidad. Por eso muchos de nosotros salimos de nuestra tierra a esta donde hoy estamos. Pero Abraham salió de su tierra dejándolo todo a una que no conocía, a donde él no sabía ni cómo iba a llegar, pero él la dejó porque él creyó que Dios era fiel para cumplir las promesas que le había hecho, y que donde él saldría, a donde Dios lo llevaría, estaría mejor. Abraham verdaderamente se ha ganado el título del padre de la fe. Si nosotros decimos ser hijos de Abraham por ser el padre de la fe, pues debemos aprender a aplicar la fe de la manera correcta, creyendo que Dios nos ha llamado para también llevarnos a una tierra que Él nos prometió. Creyendo que Dios nos ha llamado para levantarnos, como decía nuestra hermana Sandra, y no estamos muy lejos de eso. Las cosas que están aconteciendo nos dicen que pronto, que en cualquier momento, que en cualquier instante, esa promesa que Él nos hizo también se va a cumplir. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, creemos, tenemos fe que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo no sé si esa es su fe, yo no sé si eso es lo que usted cree, pero eso es lo que yo creo, eso es lo que yo cada día anhelo, y en esto está mi esperanza. Aleluya. Oh, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Qué tremenda esperanza. Aleluya. Es tiempo, como hijos de la fe de Abraham, aprendamos a aplicar, no tanto para recibir riquezas de este mundo, no tanto para recibir cosas que Dios nos pueda dar quizás en lo natural, pero sobre todo para santificarnos, para estar listos, para estar preparados, para irnos con nuestro Dios. Aleluya. Alabanzas. Gloria al Señor. Cuando usted tiene esta fe, donde quiera que usted esté, usted se comporta como un verdadero cristiano.
Una de las cosas que está pasando en estos tiempos es que no usamos la fe correctamente. Y podemos ver que muy fácilmente nosotros caemos en pecados delante de Dios, haciéndole quizás daño a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo es tu comportamiento allá en el trabajo? ¿Cómo es? ¿Estás mostrando que verdaderamente estás listo, preparado para irte con el Señor? ¿Cómo es tu comportamiento ahí cuando vas en el coche? Porque si yo tengo fe verdaderamente de que el Señor está a las puertas, que Él está por venir, yo tengo que cuidar de lo que hablo, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que yo hago. Para esto debemos aprender a usar la fe. Muchas veces salimos de la iglesia después de pedirle a Dios que nos dé esto, que nos dé lo otro. Y salimos allá afuera y nos olvidamos que Dios está allí mirándonos también lo que estamos haciendo. Se nos acaba la fe para creer que el Señor está constantemente con nosotros, viendo nuestro comportamiento. Es tan fácil hoy en día comportarnos como no cristianos. Y qué triste eso, porque el verdadero propósito de la fe es nuestra santificación. Es bueno que la fe se use para muchas cosas, pero el propósito de la fe es nuestra salvación. Está muy bien tener fe para muchas cosas. Está muy bien tener fe para ser bendecidos y prosperados. Porque como leímos ahí en Romanos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero a veces se nos olvida que tener fe es mantenernos consagrados a Dios. Para eso es la fe. Si hay algo para lo que usted y yo debemos usar la fe, es para consagrarnos a Dios. Leímos el texto que dice: el que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo se purifica. Cuando usted cree que verdaderamente Jesús está a las puertas, su comportamiento es de obediencia y cada día más consagración a Dios. Y no dudo que podamos equivocarnos o en algunos momentos fallar, pero hay una conciencia despierta de que Cristo viene pronto, que no nos va a llevar de cualquier manera, que necesitamos estar listos para irnos con Él. Por eso en esta tarde, hermano, hermana, vengo a decirte a ti, y para mí también es esta palabra, porque indudablemente estamos viviendo el tiempo más difícil. Y ya no estoy hablando de los acontecimientos del mundo, estoy hablando de los acontecimientos en la iglesia. Estoy hablando de las cosas que están aconteciendo en la iglesia a nivel mundial, donde hoy en día la apostasía en la iglesia se ha hecho eco y está creciendo de una manera tremenda. Y lamentablemente hoy en día estamos viendo más falsos cristianos que en cualquier otro tiempo. Pero vengo a decirte: mantén tu mirada en Cristo, mantén tu mirada en el Señor, porque Él viene, y Él viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia limpia, por una iglesia que le esté esperando a Él. Aleluya. No importa quién haga el pecado, no importa quién no tenga un comportamiento digno delante de Él, porque eso ya está escrito en la palabra también. Muchos de entre nosotros van a fallarle a Dios. Tú y yo tenemos que orar para que eso no seamos nosotros, porque la Biblia dice: el que esté firme, cuide de no caer. El que esté firme o el que crea, cuídese de no
Aleluya. Alabanzas. Así que no es de estremecernos o admirarnos, porque alguien quizás se suba aquí y allá haga otra cosa. No, es verdad que no está bien. Es verdad que no es correcto. Es verdad que nosotros no debemos estar de acuerdo con eso. Pero la Biblia nos enseña que esas cosas van a suceder. Esas cosas van a pasar, lamentablemente. Pero el Señor nos manda a nosotros a mantenernos en Él, porque sabe lo que dice la palabra de Dios, que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntamente. Pero un día Dios y sus ángeles van a separar. Un día van a separar el trigo de la cizaña. Por eso tú y yo debemos procurar ser trigo y no cizaña. Es triste y lamentable, es verdad, ver cómo hoy en día hombres y mujeres que se dicen servirle a Dios de boca y de labios, pero luego su comportamiento no es digno delante del Señor, o al menos conforme a lo que conocemos de su palabra. Es verdad, pero eso no nos debe dar licencia a nosotros para pecar, porque como nos predicaba el pastor el domingo, la salvación es individual. La salvación es tuya, es tu salvación, y tú y yo no podemos permitir que nadie nos la arrebate, que nadie nos la quite. Estamos llamados a cuidar esta salvación tan grande que Él y no el hombre nos ha dado. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesucristo. Así que en esta tarde, noche, el llamado es a quitar la mirada del hombre y levantar la mirada a Dios. Es necesario que levantemos la mirada al Señor. Precisamente el libro que más nos habla de fe. El libro donde más encontramos lo que es la fe, que es el libro de Hebreos, nos dice esto. Ahí en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie va a ver al Señor sin santidad. Puede ser quien sea, porque el Señor no hace acepción de personas. Así que usted y yo debemos preocuparnos realmente por nuestra salvación. Y es verdad que duele quizás ver el comportamiento indigno de otros, pero esto lo vivieron también los primeros cristianos. Si nosotros estudiamos un poco el libro de Corintios, nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo nos dice. Y en muchas de sus cartas, Pablo advierte de los falsos hermanos, de los falsos cristianos. Así que hermano, hermana, usted no deje que su mirada se baje de Cristo. No permita, hermano, hermana, por más que usted vea cosas, no permita que su mirada se baje del Señor, porque cosas peores vendrán. Dios me guarde a mí, Dios guarde al pastor, pero usted no sabe lo que pueda pasar. Hombres quizás y mujeres en los cuales hayamos tenido la mirada, hombres quizás y mujeres en los cuales hayan sido un referente en nuestras vidas, y de repente los podemos ver en acciones no correctas. Pero tú mantén tu salvación, mantén tu fe, mantente perseverando en las cosas de Dios. No pongas la mirada en el hombre. No es tiempo de poner la mirada en nadie. Hay que seguir el consejo del Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El objetivo principal de que nosotros estemos aquí no es otro más
que el irnos con el Señor. Si hay un amigo que está en este lugar, el propósito de esta iglesia no es solamente que usted venga y se siente cada día a escuchar la palabra. Es que usted la ponga por obra. Es que usted la viva. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa para los que la obedezcamos. El Señor nos va a llevar a esa tierra prometida que se llama cielo. Y por eso es que estamos aquí. Aleluya, esa es nuestra esperanza. Gloria al Señor. Cuando tenemos esa fe, cuando creemos que Él pronto viene a levantarnos, cuando tenemos claro que ese es el objetivo principal, nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros damos frutos dignos de vivir verdaderamente en Cristo. Ahí en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estaba yo viendo ahora que fueron los Juegos Olímpicos. Yo no tengo la seguridad, no sé cada cuánto se hacen estos juegos, pero creo que aproximadamente son 4 o 5 años. 4 años, dice el hermano. Y me veía en las noticias alguna vez los testimonios de aquellos que quizás ganaron una medalla. Cómo estos hombres y mujeres se preparan durante años y años y años y años para poder participar en estos juegos. Inclusive vi una persona que participó de una carrera y no había participado en los anteriores juegos, o sea que llevaba como 10 años entrenando para poder estar en estos Juegos de Tokio. Y ellos hacen eso porque creen que van a ganar, porque pelean por esa medalla, porque su más grande anhelo es tener ese galardón, esa medalla olímpica. Y por eso día a día entrenan, día a día se abstienen de alimentos, se abstienen de bebidas, se abstienen de deleites temporales de este mundo. Cuánto más nosotros que tenemos un galardón que nos lo va a dar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuánto más nosotros no debemos esforzarnos, no debemos seguir, no debemos avanzar. ¿Cuántos de ellos a la mitad de la carrera no lo dejarán? ¿Cuántos de ellos dirán: yo no sigo con estos ejercicios? ¿Cuánta cantidad de deportistas no habrán frustrados y quedados? Nosotros solamente vemos un poquito de toda la cantidad de aquellos que se apuntan a estos deportes, pero porque no todos se esfuerzan. No todos perseveran, no todos continúan. Pero aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted y yo no estamos aquí pasando el tiempo. Usted y yo no venimos aquí porque sí, no. Nosotros creemos que Dios es real. Nosotros creemos que Dios existe y nos santificamos cada día más porque creemos que Él un día nos va a dar ese galardón tan esperado. Y no mengues en esa fe, no mengues en ese creer, porque queda poco para que esto suceda. Queda poco para que ese gran acontecimiento que está esperando esta iglesia pueda ocurrir. Por ello, hermana y hermano, es tiempo de activar nuestra fe para lo más importante: tu santificación, tu consagración, tu búsqueda de Dios.
porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero si nos aferramos a Dios, si nos metemos en Dios, si le buscamos a Él, Él nos va a ayudar, Él nos va a mantener. Allí en el libro de Apocalipsis hay razones, y en toda la Biblia hay razones para poner esa fe en nuestra salvación. Pero a veces pareciera que muchos de nosotros de boca para afuera habláramos de la venida del Señor. Parece que muchos de nosotros lo decimos de labios para afuera, pero realmente hay una convicción de que Cristo viene y que está a las puertas. Realmente tú tienes fe que ese gran evento está por pasar. Realmente tú crees que en cualquier momento el Señor levantará su iglesia. Es una pregunta que debemos hacernos, porque a mí me pareciera que a veces no lo creyéramos, que a veces no tuviéramos la fe suficiente para creer que ese gran evento está por suceder. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Por nuestra apatía, por nuestro comportamiento, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de tomarnos las cosas en el Señor. Muchos de nosotros tenemos unas vidas que no están arregladas delante de Dios. Y lo peor es que no estamos haciendo mucho para que esas vidas se arreglen. Debiera haber un clamor continuo, sabiendo que en cualquier momento el Señor viene. Debiera haber un clamor continuo en nosotros porque aquellas áreas sean arregladas, porque nuestra vida esté lista cuando el Señor venga. Estaba leyendo en estos días en la Biblia sobre las 10 vírgenes, y Dios tocó tanto mi corazón, porque me puse a investigar un poco sobre el contexto histórico de aquel tiempo. Y según lo que yo investigué, había una costumbre en Israel cuando alguien se iba a casar. Y era que el novio siempre venía a buscar a la novia a la casa. Y ella tenía que estar lista con su lámpara encendida, porque lo que distinguía a la novia era la luz de aquella lámpara. Y en la parábola de las vírgenes, nosotros sabemos lo que dice. Lo que la Biblia refleja acerca de aquellas 5 vírgenes insensatas que lamentablemente se quedaron sin aceite en sus lámparas. Por lo tanto, cuando el novio vino a buscarlas, él no las pudo reconocer, porque la luz era para que él pudiera reconocerlas, para que él las pudiera ver. Pero como ellas no tenían aceite en sus lámparas, su luz estaba opaca, su luz estaba apagada. Por lo tanto, el novio no pudo reconocerlas. Pero las otras 5 vírgenes que también cabecearon y durmieron, también se sintieron cansadas, pero ellas guardaron aceite en sus lámparas. Son cantidad de textos los que nos alertan acerca de cómo tenemos que estar cuando el Señor venga. Pero nosotros muy pocas veces ponemos nuestra fe para aplicar esos textos a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo orando y diciéndole al Señor lo que dice allí en Apocalipsis? Señor, yo quiero ser más santo, porque tu palabra dice que el que es santo se santifique cada día más. Dame fe para santificarme cada día más. ¿Cuántos de nosotros usamos la fe para eso?
¿Cuántos de nosotros usamos la fe correctamente? Sabiendo lo que hemos leído, que el Señor nos ha mandado primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia primero, y Él se encargará de añadir las otras cosas. Sentí en mí, hermanos, traer este mensaje, y ojalá que sea de esos mensajes que toquen nuestros corazones, que nos haga a nosotros valorar lo que Dios nos ha dado. Porque el día que el Señor cierre las puertas de esta gracia, ya no habrá nada que hacer. Y lo más triste y lamentable será saber que usted y yo tuvimos la oportunidad, tuvimos todo para salvarnos. Y si no lo somos, no ha sido porque el Señor no haya querido. Hay textos que nos deben animar a nosotros a aplicar la fe en nuestras vidas para santificarnos, independientemente de que otros hagan otras cosas. Allá en Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, estos textos se van a hacer realidad un día. Estos textos son profecías, pero que un día se van a hacer realidad. Apocalipsis 3:13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ponernos en nuestros pies. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Alabanzas a este Dios maravilloso. Son textos que quizás nosotros a veces muy poco leemos, pero realmente debemos entender que el propósito de la fe es nuestra salvación. Qué bueno es tener fe para que seas sanado. Qué bueno es tener fe para recibir un empleo. Qué bueno es tener fe para que Dios te bendiga y te prospere económicamente. Pero ese no fue el propósito de la fe. El propósito de la fe fue que un día el Señor nos llevaría a reinar con Él allá en esa tierra prometida. Y eso quedó demostrado allí en las promesas que Dios le hizo a Abraham, el padre de la fe. Yo no sé cómo Abraham entendió aquella promesa. Yo no sé, Abraham, si vio más allá de una tierra natural. Pero ¿cómo hizo él para tener tanta fe que dejó todo? Dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todas las cosas para ir a una tierra que él no conocía. No sé qué pudo entender él cuando Dios le habló, pero ojalá que cada uno de nosotros entienda un poco de lo que Abraham entendió, porque el Señor quiere llevarnos a esa tierra prometida. Él no quiere que nadie perezca, pero allá no va a entrar nada inmundo, hermano. Allá no va a entrar nada que haga pecado. Allá no va a entrar nada que haga abominación. Y a veces parece como algo increíble de que no se pueda vivir en santidad, pero sí se puede. Sí es posible. Sí se puede. Porque Dios es el mismo. Él no ha cambiado nada. Él sigue siendo el mismo Dios santo que nos ha llamado a santificarnos, que nos ha llamado a consagrarnos
a Él. Claro que sí. Aunque haya una manada muy grande yendo por ese camino amplio y ancho, pero hay un remanente, hermano. Hay un remanente quizás muy pequeño, pero todavía hay hombres, hay mujeres que buscan la santidad, que la anhelan y que luchan por vivirla cada día más. Alabanzas. Hay un remanente. A veces parece que se estuviera acabando, pero no. No. Todavía hay. Pon la mirada en aquellos que te pueden ser de bendición. Pon la mirada en aquellos que están caminando hacia arriba. Pon la mirada en aquellos que luchan por llegar a esa tierra prometida. Hasta el día de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, y que así siga siendo hasta su partida o hasta que el Señor venga. En esta iglesia hemos tenido un varón llamado Néstor Suárez, que día a día nos ha dado ejemplo de oración, ejemplo de honestidad, ejemplo de santidad, ejemplo de obediencia a Dios. En esas gentes que nos tenemos que reflejar, a esas son las personas que debemos mirar. Pero no pongas tu mirada en el hombre, no la pongas en el hombre. Mantén tu mirada en Jesús y en aquellos que siguen luchando, porque hay un remanente, hermanos. Aquí hay un remanente. Aquí